En esta sesión vamos a trabajar con servicios de DevOps en Bluemix. Vamos a conectar una aplicación a dos servicios puntuales de DevOps. El primero es Autoscaling, que nos va a permitir configurar nuestra aplicación para que la misma escale automáticamente en cantidad de instancias o decremente la cantidad de instancias en función del rendimiento de la aplicación, de la cantidad de memoria asignada y otros parámetros. Y también vamos a utilizar otro servicio denominado Load Impact, que nos va a permitir hacer pruebas de estrés y testear una aplicación determinada, como por ejemplo puede ser un servicio de backend. A modo de overview del despliegue que vamos a utilizar, vamos a partir de un Swagger, bien, que nos va a definir nuestro servicio de backend. Y este Swagger tiene su lógica implementada en Node.js con básicamente tres métodos principales, tres endpoints. Es un servicio que nos va a permitir gestionar lo que tiene que ver con las millas de usuarios de diferentes aerolíneas. Es decir, es un servicio que nos permite consolidar las cantidades de millas de un usuario en distintas aerolíneas. Básicamente podemos ver tres endpoints principales. Obtener millas, que nos va a devolver las millas de los usuarios de todas sus aerolíneas. Obtener millas por cédula nos devolvería información del usuario y las millas asociadas a ese usuario, y agregar un usuario que nos va a permitir agregar un usuario y sus correspondientes millas en las aerolíneas. Esta aplicación la vamos a desplegar sobre Bluemix y luego vamos a conectar algunos servicios como comentamos. El primero va a ser Autoscaling para configurar el escalado automático, y también vamos a utilizar Load Impact para poder hacer cargas de estrés y pruebas sobre el servicio en sí. A continuación pasamos a Bluemix para comenzar con el despliegue. Una vez que estamos en Bluemix, particularmente dentro del catálogo, vamos a buscar la sección de servicios de DevOps, donde podemos ver distintos servicios, entre los cuales se encuentra Autoscaling y Load Impact, pero también tenemos servicios de monitoreo y de Continuous Delivery para lo que tiene que ver con el time to market de las aplicaciones. Lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva instancia del servicio Autoscaling. Una vez que estamos dentro del servicio, vamos a dejar el servicio sin enlazar en un principio. Vamos a dejar el plan que está por defecto. Y un dato muy importante es la documentación del servicio, ya que dependiendo de la aplicación que vayamos a desplegar, en este caso estamos trabajando con una aplicación de Node.js, vamos a tener que configurar alguna dependencia dentro de la aplicación. En este caso ya están desplegadas. Vamos a crear una instancia del servicio. Una vez que creamos la instancia, se nos asignó un nombre para la misma y vemos que no tenemos ninguna aplicación conectada, por lo que vamos a proceder a levantar la aplicación dentro de Bluemix. Vamos a ir a nuestra sección de aplicaciones, aplicaciones de Cloud Foundry. Podemos ver que nuestra aplicación servicio millas aún no fue desplegada, por lo que vamos a pasar a desplegar la aplicación. Lo primero que necesitamos es la ruta donde está el código de la aplicación, bien, donde tenemos la aplicación de Node.js desplegada, y vamos a editar el Swagger para poder ver los endpoints y demás. Vamos a ubicarnos dentro de la ruta de la aplicación y vamos a levantar el Swagger en modo de ejecución, de edición. Una vez que el Swagger se levanta en forma de edición, bien, acá estamos utilizando una aplicación para poder editar el Swagger. Podemos ver el Swagger en sí mismo, el controlador que tiene la lógica implementada, los métodos y algunos de los endpoints. Por ejemplo, habíamos mencionado obtener millas por cédula, agregar usuarios. Mismo aquí a la derecha podemos probar los endpoints y también podemos ver la configuración, los esquemas y demás. Por ejemplo, podríamos agregar, realizar una petición de obtener la cantidad de millas por usuario. Podríamos, por ejemplo, hacer una aplicación de tipo post y agregar, por ejemplo, las millas correspondientes a un usuario. Bien, y abajo nos va a ir generando el código, en este caso JSON, para poder ejecutar la petición. Bien, este servicio lo que vamos a hacer, vamos a desplegarlo en Bluemix. Para eso vamos a decirle Cloud Foundry push, una vez que estamos dentro de la ruta de la aplicación,
y vamos a definir un nombre, servicio millas. En este caso vamos a setearle una cantidad de memoria por instancia, en este caso vamos a decirle 128, bien. Y a continuación se va a empezar a desplegar la aplicación en Bluemix. Una vez que nuestra aplicación terminó de desplegarse en Bluemix, vamos a volver a la consola de Bluemix donde tenemos las aplicaciones de Cloud Foundry y podemos ver que el servicio millas efectivamente se desplegó, tiene una URL asignada y tiene ciertos parámetros como por ejemplo la memoria asignada, la cantidad de instancias y nos indica que está en ejecución. Ahora lo que debemos hacer es agregar esta aplicación, el servicio que previamente creamos de autoscaling. Entonces vamos a entrar a la configuración de la aplicación. Y aquí podemos ver configuración de la misma. Por ejemplo, podríamos agregar instancias a la aplicación o disminuir, en este caso no, pero podríamos, si tuviésemos un número mayor de instancias, podríamos disminuir la cantidad. O podríamos hacer un escalado vertical, por ejemplo, aumentando la cantidad de memoria asignada por instancia. Estas funcionalidades también se podrían hacer con el comando scale dentro de la consola de Cloud Foundry, por comandos de Cloud Foundry. Pero bueno, en este caso lo que vamos a utilizar es el servicio autoscaling, justamente para configurar de que la aplicación pueda escalar automáticamente en función de la demanda que tenga. Acá tenemos dos alternativas, una es directamente conectarnos desde aquí, o si no podríamos ir a conexiones para poder hacer una conexión del servicio. En este caso no tenemos ningún servicio conectado a la aplicación. Vamos a decirle conectar existente, por nosotros ya creamos la instancia de autoscaling previamente. Y una vez que estamos aquí, podemos ver algunos de los servicios que están creados previamente. En este caso son servicios que están creados para otras aplicaciones. Vamos a conectar con el servicio autoscaling que creamos puntualmente para esta aplicación. Vamos a darle conectar. En este caso nos va a pedir que volvamos a transferir la aplicación, pues le vamos a decir que sí, y aguardamos a que termine de transferirse. Una vez que la aplicación terminó de transferirse, bien, luego de haber conectado el servicio, vamos a entrar al servicio de autoscaling para poder configurarlo. Dentro del servicio podemos ver tres pestañas principales: configuración de políticas, estadísticas de métrica e historial de escalado. En configuración de políticas vamos a definir todas nuestras políticas que nos van a decir cuándo la aplicación debe escalar y cuándo debe de incrementar qué cantidad de instancias y disminuir qué cantidad de instancias. Si creamos nuestro primer set de políticas, vemos que tenemos un conjunto de reglas que podemos ir agregando y ir concatenando. En este caso vamos a trabajar con una sola regla. Tenemos un tipo de métrica y tenemos algunos parámetros de configuración. Bien, lo primero es ver el recuento mínimo de instancias. Lo primero que nos va a solicitar es definir cuántas instancias, bien, mínimas y máximas vamos a tener. Es decir, ese va a ser el dominio de instancias que la aplicación puede llegar a tener. En este caso vamos a dejar por defecto que puede partir de una instancia y terminar en 5. Luego, si vemos tipo de métrica, podemos ver que tenemos algunos indicadores: almacenamiento dinámico, memoria y rendimiento. Estos indicadores en realidad dependen de la aplicación que desplegamos. En este caso, como conectamos una aplicación de Node.js, tenemos estos indicadores para poder medir la aplicación. Pero por ejemplo, en aplicaciones tipo Java, podemos tomar como indicador el tamaño del heap o el throughput, entre otros indicadores. O sea, esto va a depender del lenguaje de la aplicación que desplegamos. En este caso vamos a trabajar con la memoria. Es decir, vamos a decirle a la aplicación que incremente o disminuya la cantidad de instancias en función de la cantidad de memoria que tiene disponible. Vamos a, por ejemplo, configurar que cuando el uso de memoria supera el 38%, la aplicación escale 3 instancias, y cuando la aplicación tenga un uso de memoria en promedio menor al 10%, va a disminuir una instancia. Si vemos en la cabecera de la regla, vemos que nos arma una especie de resumen con la regla definida: añadir 3 instancias si el promedio de uso de memoria supera el 38% durante 600 segundos. Hay otro parámetro adicional, bien, que vamos a configurarlo a continuación, que es el tiempo que se tiene que dar para que la infracción sea considerada como tal. Es decir, ¿qué tiene que pasar durante X tiempo para que esta regla se ejecute? Entonces vamos a decirle que si esta infracción dura 30 segundos, vamos a cambiar el otro parámetro,
Entonces ahora queda añadirla 3 instancias si el promedio de uso de memoria supera el 38% durante 30 segundos. Bien. En ese caso, como comentábamos, podríamos agregar una serie de reglas, como por ejemplo agregar otra regla con almacenamiento dinámico o rendimiento de la aplicación, pero vamos a trabajar con una sola. También otra cosa interesante que se puede hacer es gestionar planificaciones. Por ejemplo, si se sabe que en un momento dado o de forma recurrente un determinado día de la semana la aplicación requiere de más instancias por una cuestión de rendimiento o de memoria, se puede, por ejemplo, agregar una planificación recurrente o una planificación específica. Por ejemplo, en la planificación recurrente definimos una fecha y podemos, por ejemplo, modificar la cantidad de recuento mínimo y recuento máximo de instancias para ese momento dado. Bien. Vamos a guardar los cambios. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recorrer el resto de las pestañas. Primero vamos a ir a estadísticas de métrica. Estadísticas de métrica, vamos a ver que nuestra aplicación tiene los indicadores que mencionábamos: rendimiento, almacenamiento dinámico y memoria. Nosotros vamos a trabajar en este caso con memoria. Vemos que los umbrales que definimos ya están plasmados dentro de la gráfica de rendimiento. Vemos que tenemos un umbral superior y un umbral inferior definido y la utilización de memoria en el tiempo por la aplicación. Y luego, por último, en el historial de escalado lo que tenemos es la historial de transacciones que se han dado de escalamiento, es decir, si se disminuyó X cantidad de instancias o se aumentó determinada cantidad de instancias. A continuación lo que vamos a hacer es ejecutar operaciones tipo POST sobre el servicio para poder propagar de información el servicio, es decir, para que el servicio aumente la demanda de memoria y así podamos ver cómo la aplicación va a escalar automáticamente ejecutando la regla que acabamos de definir. Bien, vamos a ir a un archivo .bat que creamos, bien, que lo que hace es básicamente un batch sobre un método tipo POST del servicio que nos permite agregar, como hemos mencionado, usuarios, bien, millas, y dentro de millas podemos tener un conjunto de millas asociadas a aerolíneas. Por ejemplo, acá tenemos ejemplos de aerolínea 1, aerolínea 2, aerolínea 3, y tenemos distintas cantidades, vencimiento de las millas y demás. Vamos a propagar el servicio, bien, para que se cargue de datos y podamos ver el escalamiento de la aplicación. Entonces, a continuación, vamos a ejecutar el archivo. Podemos ver que se van propagando los datos en el servicio. Bien. Luego de haber ejecutado los archivos .bat, vemos que la utilización de memoria incrementó durante un periodo de tiempo. Bien. Y también podemos ver que dentro de seleccionar instancia de aplicación tenemos más de una instancia. Esto se debe debido a que la aplicación escaló, en este caso aumentó 3 instancias, y podemos ver cómo la utilización de memoria fue repartida entre las distintas instancias. En este caso tenemos distintas instancias que tienen una utilización de memoria distinta y también podemos ver un promedio. Bien, entonces acá vemos cómo la aplicación superó el umbral, bien, y en este caso escaló. Entonces vamos a realmente chequear que haya escalado, más allá de que podemos ver que tenemos más de una instancia aquí. Si vamos a historial de escalado, vemos que tenemos una acción completada que es añadir 3 nuevas instancias, llegando a un número de 4, y se muestra cuál fue el evento, es decir, cuál fue el trigger que disparó el incremento de las instancias. Te dice la hora y la duración de la operación. Bien, de hecho, por ejemplo, podríamos chequear mediante consola con el comando app. Podríamos chequear cuáles son las instancias que tiene la aplicación corriendo y desde qué momento. Si nos fijamos, podemos ver que tenemos una instancia inicial que se ejecutó a las 10:28, bien, con determinada utilización de CPU, determinada utilización de memoria y disco. Y luego tenemos 3 instancias adicionales que están también en estado de ejecución, pero que se ejecutaron más tarde. Es decir, luego que ejecutamos el archivo BAT, estas instancias
se levantarán automáticamente para poder compensar la cantidad de carga de memoria de la aplicación. Una vez que estamos nuevamente en nuestra consola de aplicaciones de Cloud Foundry, podemos ver que nuestra aplicación efectivamente tiene las 4 instancias. Bien, y podríamos ver, por ejemplo, si realmente el servicio se propagó de información. Vamos a entrar a la aplicación en sí. Vamos a ejecutar el endpoint de obtener millas, que nos va a devolver todas las millas obtenidas de todos los usuarios. Y efectivamente vemos que tenemos muchos usuarios. De hecho, tenemos 620 usuarios que fueron cargados en el servicio con sus nombres, con sus respectivas millas, bien, dentro del servicio. Este es el método que habíamos definido, que es el getAll de los usuarios y sus millas. También, pero podríamos hacer, por ejemplo, una operación tipo get para, por ejemplo, que nos devuelva un usuario en particular o millas en particular de un usuario. También, como habíamos mencionado, podemos hacer un escalado manual de la aplicación por consola. Bien, para esto deberíamos ejecutar el comando de scale, definir cuál es la aplicación a la que queremos hacer el escalado. En este caso vamos a decirle que es servicio millas, y con la opción "-i" vamos a definir cuáles son las instancias que queremos que se ejecuten. En este caso queremos disminuir las instancias a 2, por lo que vamos a decir "-i 2". Luego que la operación se completó, podríamos comprobar mediante el comando app nuevamente que el servicio millas disminuyó la cantidad de instancias. Y efectivamente podemos ver que ahora tenemos solamente 2 instancias, la instancia inicial y la instancia que se creó en el escalado. O sea que tenemos un nuevo escalamiento en este caso de manera manual. A continuación vamos a crear una instancia del servicio Load Impact, otro de los servicios de DevOps en los que vamos a trabajar. El servicio de Load Impact nos permite hacer cargas de estrés, crear nuestros propios escenarios para probar los servicios que tenemos creados, para probar nuestras aplicaciones. En este caso vamos a crear el servicio mediante consola. En este caso el servicio se llama Load Impact. También tenemos que definir el plan que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un plan free, en este caso, por ser una prueba. Y vamos a definir el nombre de la instancia. En este caso vamos a decirle Load Impact Demo. Una vez que el servicio ya está creado, vamos a verificar que efectivamente la instancia está creada. Y podemos ver que más allá de todos los otros servicios que tenemos definidos, tenemos nuestra instancia Load Impact Demo, que fue creada con un plan free del servicio Load Impact. Bien. A continuación vamos a probar el servicio dentro de la plataforma. Una vez dentro de nuestro catálogo de servicios de DevOps, podemos ver que tenemos nuestros servicios creados, AutoScaling, que configuramos previamente, y Load Impact Demo, que lo acabamos de crear por línea de comando. Vamos a ingresar dentro del servicio de Load Impact. Dentro del servicio tenemos un único botón que nos hace ir a el sitio de Load Impact. Una vez que estamos dentro de la consola de Load Impact, bien, que nos redirigieron desde Bluemix, podemos ver que tenemos distintos servicios a la izquierda. Podemos definir usuarios, escenarios de usuario, podemos, por ejemplo, agregar datos para crear nuestros propios escenarios. Podemos agregar servicios de monitoreo y demás. Vamos a irle a la pestaña de test. Vamos a decirle crear nuevo test. Y aquí vamos a agregar un nuevo escenario. Bien. Aquí podríamos, por ejemplo, tomar un escenario previamente cargado, un escenario que ya hemos utilizado. O directamente podríamos hacer un quick escenario que directamente nos pediría la URL del servicio que queremos invocar. En este caso vamos a pasarle el servicio con el endpoint que queremos probar. Bien. Y vamos a darle a agregar. Una vez que la URL se agregó al escenario de testing, podemos ver algunos tipos de gráfica. En este caso vamos a simular 50 usuarios virtuales, bien, durante una duración de 5 minutos. Es decir, se va a ir haciendo una carga incremental de usuarios tratando de invocar el servicio durante 5 minutos. Bien, y tenemos algunos otros tipos de configuración. En este caso vamos a dejarlo por defecto. Lo que vamos a hacer ahora es, obviamente, guardar los cambios o directamente vamos a ejecutar el test. Una vez que comenzamos a ejecutar el test, podemos ver que
la cantidad, por ejemplo, de usuarios virtuales va incrementando con el tiempo, debido a que vamos a trabajar en un lapso de 5 minutos. Las conexiones TCP también van aumentando directamente con la cantidad de usuarios, porque cada una representa una conexión, y se van desplegando distintas gráficas que nos van mostrando cómo es el rendimiento del servicio a lo largo de que van aumentando la cantidad de usuarios virtuales en este caso. Abajo también tenemos otras gráficas, como por ejemplo las conexiones TCP, los tiempos de request por segundo, ancho de banda y demás. Una vez que el test finalizó, podemos ver datos simples como por ejemplo la cantidad de transferencia de datos, fecha de inicio, fecha fin, cuál fue la carga de usuarios virtuales con la que trabajamos y duración del test. Y podemos ver en este caso un main chart, donde en este caso está representada la cantidad de usuarios que fue incrementando la utilización del servicio. En este caso prácticamente es lineal, comienza obviamente en 2 usuarios y termina en los 50 y luego va haciendo un decremento hasta finalizar el test. Pero también podríamos agregar a este mismo chart, por ejemplo, el tiempo de carga de los usuarios, bien, de los usuarios virtuales, donde podríamos, por ejemplo, empezar a analizar cuál fue el tiempo de carga de los usuarios virtuales y, por ejemplo, darnos cuenta que tenemos un pico significativo cuando la cantidad de usuarios activos virtuales es de 20. Bien, entonces luego vemos que el servicio se mantiene bastante estable. Pero también podríamos agregar otro tipo de conexiones y podríamos, por ejemplo, agregar nuevas métricas, bien, nuevas métricas a nuestro main chart para poder analizar, por ejemplo, tiempos de respuesta. En este caso TCP connections van a ser muy similares a la cantidad de usuarios virtuales porque cada uno representa una conexión TCP, pero también podríamos tener otras métricas y poder analizar la carga de trabajo de nuestro servicio. Obviamente también podríamos trabajar con mayor cantidad de usuarios durante un mayor tiempo para hacer algún tipo de testing más intensivo. También podemos ver cuáles fueron las URLs que se invocaron. En este caso tenemos el servicio millas con su endpoint a obtener millas. Se muestra cuál fue el método que se invocó, el tipo de método que fue un GET, la respuesta, la cantidad de peticiones y entre otros datos. También podemos ver algún tipo de logs, en este caso si lo tuviésemos configurado. Bien, en este caso deberíamos de configurar el servicio de login. Y otro dato interesante, dentro de los escenarios que se pueden configurar, cuando nosotros automáticamente corremos el test que acabamos de correr, nos genera una especie de configuración del test donde nosotros podríamos, por ejemplo, crear nuestro propio test con scripting. Digamos, podríamos armar el script para poder ejecutar un determinado, o queremos representar un escenario de prueba determinado, podríamos configurarlo aquí y ejecutar el método. A modo de overview del despliegue que realizamos, partimos de un Swagger, bien, que tenía 3 endpoints principales: obtener millas por cédula y agregar el usuario. Ese Swagger a su vez tenía lógica desarrollada en Node.js, es decir, era un servicio de backend determinado servicio millas, que es un servicio que nos permitía gestionar todo lo relativo a las millas de usuarios, es decir, nos permitía consolidar distintas millas de distintas aerolíneas para los mismos usuarios. Luego lo que hicimos fue desplegamos la aplicación en Bluemix, bien, con una sola instancia y 128 megas de memoria. Creamos una instancia de autoscaling para poder configurar nuestro escalado automático. Hicimos el binding del servicio de autoscaling con la aplicación de Node.js en Bluemix para poder configurarla. Configuramos el servicio, ejecutamos un .bat para poder sobrecargar la aplicación y que la aplicación automáticamente escale instancias para poder responder. Y por último lo que hicimos fue creamos una instancia de Load Impact, un servicio para testear aplicaciones, para hacer cargas de estrés, y realizamos una carga de estrés con 50 usuarios virtuales durante 5 minutos y vimos los resultados. Así que bueno, esto es todo y espero que les haya servido.